3 semanas se completan ya de la invasión Rusia a Ucrania y se han reportado al menos 5 periodistas muertos y 35 más heridos. Hay una ola de renuncias de periodistas de medios estatales rusos por protesta por la guerra que se libra con Ucrania. Vamos a saludar a Santiago Cantón. Él es director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, exsecretario ejecutivo de la CIDH y relator especial de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Santiago Cantón, gracias por estar con nosotros desde Ginebra. Una buena tarde para usted. Muchas gracias. Buenos días para ustedes. El panorama no es muy alentador para la prensa en Rusia, en Ucrania. Lo están pasando mal no solamente del lado ruso, sino también de los ucranianos. Es un peligro, obviamente, ejercer la profesión en este momento en medio de la guerra, pero también llama la atención las protestas de los rusos en solidaridad por el tema. Sí, a ver, primero importante tener presente cuando hablamos de la situación de los periodistas en una guerra, lo que entra en juego es lo que se llama el derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario, en lugar de los derechos humanos. ¿Por qué aclaro eso? Porque cuando un periodista es asesinado en alguno de nuestros países en América Latina, ese es un tema de derechos humanos y de libertad de expresión. Cuando hablamos del derecho internacional humanitario, hablamos del derecho de la guerra y de la que las normas claramente establecen están creadas para proteger a los civiles. Y de ahí se deriva la protección que tienen que tener los periodistas en la guerra. Y eso es lo lamentable de lo que está pasando. Cada vez que hay guerras, por supuesto, hay periodistas muertos, pero esos hechos pueden constituirse crímenes de guerra. Porque así lo establecen los convenios de Ginebra. Si deliberadamente se ataca a periodistas, es un crimen de guerra por el cual puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Ahora, Santiago, ustedes han podido detectar en el contexto de información tanto en Rusia como en Ucrania, pero especialmente en Rusia, donde hay un fuerte control estatal de los medios, la presencia de periodistas independientes informando de lo que está ocurriendo con este ataque de Rusia a Ucrania, o el control es férreo de parte del régimen de Putin. Bueno, hemos visto todo del mundo entero hace 2 días atrás como una productora en un programa de noticias en Rusia se presentó ante las cámaras con un cartel protestando por la guerra y esa imagen dio la vuelta al mundo. Y así hay muchísimos periodistas, como bien dices, que están protestando contra la guerra que está llevando adelante Rusia en Ucrania. Creo que eso es fundamental. A ver, el rol de los periodistas en estas situaciones es fundamental. Yo siempre pongo como ejemplo, muchos tendrán en su memoria una foto de hace muchos años, obviamente, pero la foto siempre se repite, de una niña en Vietnam corriendo desnuda por la calle y llorando durante la guerra de Vietnam. Esa foto dio la vuelta al mundo y creó un movimiento en Estados Unidos y a nivel mundial para ponerle fin a la guerra. El trabajo de los periodistas es fundamental en estas situaciones. De ahí la importancia de su protección, de que no solamente los que son parte del conflicto armado protejan a los periodistas, sino que las empresas de comunicación también se aseguren de proteger a sus periodistas, porque es la garantía de que todos sepamos qué pasa en la guerra y posiblemente eso siempre ayude a que se terminen antes con estas guerras. El reporte sobre esa protección que ustedes tienen y especialmente de los medios grandes que están haciendo el cubrimiento, ¿cuál es? A ver, en particular el caso mío, yo no tengo ningún tipo de información en particular, pero usted lo mencionó al principio, la cantidad de periodistas heridos y periodistas muertos, y la experiencia nos enseña que al final del día siempre son más que los que se sabía, así que posiblemente haya más periodistas heridos y tal vez más periodistas que han sido asesinados. También sabemos que hay muchos periodistas que son freelance, que no tienen protección, que son freelance jóvenes que van a buscar a la guerra una oportunidad para poder hacer una diferencia y que corren un riesgo enorme. No tienen chalecos antibalas, no tienen escrito que son de prensa en un chaleco. O sea, hay una serie de cosas que lamentablemente sabemos que está pasando, que suceden en otras guerras también y que lamentablemente no es bastante difícil parar, ¿no?
Señor Cantón, lo voy a traer un poco más a la región para hablar de lo que pasa con la prensa y los periodistas en diferentes regiones donde avanzan regímenes y se afianzan regímenes totalitarios. Estamos hablando de Nicaragua, por supuesto el régimen de Miguel Díaz Canel en Cuba. En Colombia se empiezan a ver esbozos por parte de algunos dirigentes que tratan también de señalar y estigmatizar a la prensa, incluso poniéndola como foco. ¿Cómo ven ustedes esta situación con los periodistas en la región, sabiendo que la prensa es como el pilar principal de una democracia? A ver, en primer lugar, como bien dice, y lo que acaba de decir, no sé si sabiéndolo o no, lo que dijo usted lo dijo la Corte Interamericana, la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, en una decisión famosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí me tocó ser el relator de libertad de expresión durante 3 años. En esos años América Latina era la región del mundo con más periodistas asesinados. Hoy en día no tenemos tantos como otras regiones por los conflictos armados que hay en otros países, pero tenemos la situación, por ejemplo, de México, donde este año se han sido asesinados, no sé si 4 o 5 periodistas, y en la mayoría de estos casos no hay investigación. Los estados no investigan estos hechos, los hechos quedan en la impunidad y eso lo único que permite es que continúen esas situaciones de amenazas. A eso hay que sumarle la situación de narcotráfico que viven en muchos países de esta región o de crimen organizado, que en general las víctimas que tenemos en los últimos años son, lamentablemente, provienen del crimen organizado. Cualquier gobierno que se considere democrático en nuestra región tiene que tener como fundamental, como política prioritaria, la defensa de la libertad de expresión, y eso implica la defensa de los periodistas. Señor Cantón, con respecto a los periodistas en este conflicto en Ucrania, pues el Comité para la Protección de los Periodistas se pronuncia, las relatorías para la libertad de expresión en las Naciones Unidas se pronuncian, ustedes en el Inter-American Dialogue se pronuncian y por supuesto todo eso hay que hacerlo, pero la pregunta es, ¿sirve eso de algo cuando uno está frente a un hombre como Vladimir Putin que está volviendo pedazos un país como Ucrania y matando a miles de personas? A ver, en primer lugar, de acuerdo en que es la gravedad lo que está pasando en Ucrania por el ataque completamente sin sentido y criminal por parte de Rusia, pero todas estas cosas, aunque no parezcan mentiras, sirven. O sea, sirven porque los peores hechos ocurren en la oscuridad. Las violaciones a los derechos humanos ocurren en la oscuridad. Los crímenes de guerra también muchas veces ocurren en la oscuridad. Hay que levantar la voz, hay que mostrar todo lo que se pueda, iluminar al máximo lo que está pasando para por lo menos reducir muchos de los hechos criminales que puedan llegar a pasar en una guerra o en otros países, y eso movilice a la sociedad para ponerle fin a estas cosas, pero no solamente movilice a la sociedad, sino que movilice, como está sucediendo, a las instancias internacionales. En este momento aquí en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos está discutiendo el tema de lo que está pasando, está por nombrar una comisión de investigación. En la Corte Internacional de Justicia también emitió una comunicación el día de ayer. El fiscal de la Corte Penal Internacional se encuentra en Ucrania, y todas estas cosas tal vez no paren inmediatamente el conflicto, pero sí ayudan a que se encuentren soluciones y sobre todo ayudan a que en algún momento haya justicia por estas cosas. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Pueden pasar años tal vez, pero que al final haya justicia es fundamental para las víctimas de todas estas atrocidades. Santiago Cantón, director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, exsecretario ejecutivo de la CIDH y relator especial de libertad de expresión de la OEA. Gracias por estar en RCN Mundo. Un buen día, una buena tarde para usted en Ginebra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.